mucha problemática, una situación de estrés y angustia que no pareciera cesar, tanto para los protagonistas, víctimas, digamos, como para las autoridades, no solo del gobierno. Me estoy refiriendo a todo el tema de Casa de Galicia, la redistribución de médicos, personal justamente médico, los no médicos, los socios. Ustedes sabrán que se llegó a un acuerdo con las mutualistas para la redistribución de médicos. Bien, pero no conformó, por supuesto, al sindicato médico. Mirá. El Poder Ejecutivo, representantes de los trabajadores y delegados de los empleadores acordaron las condiciones para la distribución de médicos de Casa de Galicia en las mutualistas que los absorberán. Los prestadores de salud contratarán e incorporarán a los trabajadores conforme a las necesidades asistenciales y de carga horaria, con la misma modalidad de contratación que estos tenían en Casa de Galicia. Las mutualistas los seleccionarán según un orden de prelación establecido. La prioridad son los que tenían solamente ingresos por trabajar en Casa de Galicia. En segundo lugar, los que tenían 60% o más de sus ingresos por su trabajo en Casa de Galicia. Y en tercer lugar, los que tenían menos del 60% de sus ingresos por trabajar en Casa de Galicia. El Ministerio de Salud Pública determinó la distribución de los trabajadores en las mutualistas Universal, CUDAM, Círculo Católico, Hospital Evangélico y CRAMI. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, consideró el acuerdo como histórico. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó que el acuerdo termina con éxito un proceso de transición después del cierre de Casa de Galicia. Bien, pero hoy la noticia era que el Sindicato Médico de Uruguay no estaba conforme con este arreglo. Lo vamos a estar hablando en un ratito nada más con el panel, porque antes tenemos, porque además quiero ver cuando los titulares dicen, se resolvió con éxito. ¿Qué es el éxito o cómo se mide en esta situación con tantos intereses encontrados, ¿no? Tenemos en este momento contacto telefónico con Daniel Porcaro, que es representante de las instituciones de asistencia médica colectiva que absorbieron a socios y médicos de Casa de Galicia. Es decir, para ellos también fue y es dificilísima la situación. Hay una disposición superior del Ministerio de Salud Pública, acá tienen que entrar esta gente, socios, usuarios, médicos, personal no médico. Y bueno, y cada mutualista, por supuesto, conoce su realidad, todo eso se habrá hablado, pero en los hechos también habían aclarado que no iban a poder absorber. Si querían absorber tantos usuarios, bueno, no les daba para que, por ejemplo, la absorción de personal médico tuviera el mismo ingreso, no hubiera reducción de salario. Bueno, ¿cómo se está desarrollando este momento? ¿Con qué expectativas? Yo imagino que negociar va a ser hasta el cansancio, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser el cansancio? ¿Cómo le va, Porcaro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Victoria? Bien. Gracias por estar con ustedes. Sí, lo que subraya ustedes es verdad. Acaba de culminar el viernes pasado un proceso complejo, intenso y desgastante para todas las partes, tanto para el Poder Ejecutivo como para los sindicatos y en este caso para las empresas que represento. El punto de partida no era muy malo. Fíjese que tomando en consideración solamente el año 2014 al 2020, estábamos con una institución que había perdido el 25% del padrón de afiliados, había perdido casi 15.000 afiliados. Y entonces eso llevaba a que con menos afiliados y sin ningún reajuste de su plantilla de trabajadores, esta institución había perdido, tenía un resultado operativo negativo por afiliado de $52 en el 2014 y el resultado operativo por afiliado en el 2020 pasó a ser de $97, un 85% de pérdida adicional. Y el resultado final, que es al que usted le saca los ingresos, los costos operativos, menos los resultados diversos y el financiamiento, llevó a que esta institución en 2020 tuviera una pérdida por afiliado de $163. O sea que la situación de partida era muy difícil. Y lo que llevó también esto es a que las remuneraciones o el costo por afiliado de las remuneraciones, tanto médicas como no médicas, tuvieron un incremento muy, muy grande
y fuera, digamos, de los parámetros normales de lo que se considera para las instituciones. O sea, que pretender mantener eso en este nuevo esquema es muy difícil. Imposible, y era imposible. Nosotros lo que decíamos en el proceso de negociación era de que se había hundido un Titanic y que lo que no podíamos hacer hundir era los demás. 5 fragatas que teníamos nosotros en el proceso de negociación. O sea, el punto de arranque fue verdaderamente muy malo. Si hablamos, por ejemplo, del sindicato médico, el 13 de marzo presentó su primer propuesta y lo que pretendía era que se incorporaran 21 médicos cada 1000 afiliados y que se conservara el 85% de la masa salarial. Usted me puede decir, bueno, pero 21 médicos cada 1000 afiliados, ¿eso es mucho o es poco? Yo le puedo dar la cifra de lo que se maneja. Que es lo estándar, sí, exacto. Claro, en el resto de las instituciones, lo estándar, por ejemplo, Círculo Católico tenía 7,3 en el mismo periodo, CUDAN 7,4, Universal 6,9, Evangélico tiene 18, y Evangélico tiene un tema que es muy parecido a lo que sucede con Casa de Galicia y que no es menor. Casa de Galicia ha tenido durante muchísimo tiempo mucha venta de servicios a ACE. Entonces hay toda una estructura de trabajadores, tanto médicos como no médicos, que... En paralelo de lo que es la mutualista en sí misma. Exactamente, exactamente. Cosa similar le pasa a Evangélico, pero ya con otros prestadores, presta servicio a otros prestadores. Pero mientras que la media de trabajadores médicos del resto de las instituciones está más o menos en 7 u 8 trabajadores para la totalidad de los servicios médicos, después si quiere podemos avanzar en eso, Casa Galicia tenía 20,3. Nosotros desde el inicio de las conversaciones dijimos que era imposible absorber esta cantidad de trabajadores médicos por varias cosas. Una, porque no teníamos el volumen de venta de servicios que tenía Casa de Galicia, porque además nosotros incorporábamos solamente afiliados FONASA. Tenga en cuenta de que casi el 10% de los afiliados de Casa de Galicia eran individuales, por lo tanto esos tenían derecho a ir a cualquier otro prestador, no necesariamente a los que establecía la ley. Claro. Y además también demostramos a los sindicatos de que había un exceso de trabajo médico que nosotros cuantificamos en el 35% de la plantilla. Entonces, el resultado para nosotros era muy claro. Íbamos a tomar algo así como el 50% de los cargos o de las personas que habían manifestado la posibilidad de redistribuirse, y además en una primera etapa dijimos que íbamos a tomar los que tenían una correlación muy fuerte con la cantidad de afiliados que estábamos tomando. Es decir, usted puede entender de que cuando usted toma afiliados necesita muchas policlínicas para atender a esos afiliados. Eso es lo que la demanda asistencial más rápida. Nosotros desde el 1 de marzo ya empezamos a adecuar las agendas de abril para incorporar en las agendas el volumen de usuarios que viene de Casa Galicia. Pero eso es la primera línea de atención, digamos. Exactamente. Pero yo me pregunto, porque más allá de números, porque pareciera que esto se puede resolver matemáticamente, pero digo, en realidad, tal vez haya una mutualista donde, por lo que ha sido la trayectoria, tiene determinadas especialidades o especialistas. Y eso no se toma en cuenta. ¿Cuántos cirujanos van a poner en una mutualista que tal vez ahí ya tenía el cupo completo? Entonces, como sobran, los meten en otra. ¿Y esa otra los precisa o no? ¿Cómo se resuelve esto? Queda mucho más allá de la ecuación matemática. En realidad, esta primera etapa que transitamos, la transitamos las 5 instituciones juntos, lo cual ya es un problema, porque como bien usted decía, todas las instituciones tienen un perfil de usuarios diferentes, algunos con más edad, con menos edad, más jóvenes, más mujeres, más hombres. Entonces, esta primera etapa la transitamos con un norte que era tanto la responsabilidad de incorporar los usuarios de Casa Galicia, sus trabajadores, pero también con un ojo muy específico en conservar la calidad asistencial de los usuarios que ya se tienen y de los trabajadores que cada una de estas instituciones tiene. Todo ese estudio y este arreglo a las mutualistas, ¿las conforma? Porque no conformó al sindicato médico. En realidad nosotros encaramos todo este proceso mirando la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso lleno implica que ante una situación, la verdad, muy desgraciada, la liquidación de una institución, había que actuar con sensibilidad,
que requiere estas circunstancias, con la responsabilidad que le dije recién y además con un ojo matemático, como también usted mencionó, porque estas instituciones, y digamos también en general la del sistema, no son instituciones que tengan superávit permanentes y que le permitan... No, de hecho se sabe que hay varias en la cuerda floja, o sea, más peor aún las proyecciones qué resultados van a dar en el largo plazo. ¿Serán fragatas que se hunden también o no? Bueno, esperamos que no, por eso es que nosotros este proceso lo trabajamos con mucha celeridad, eficacia, pero con mucha responsabilidad, como le decía. Pero respecto a su pregunta acerca de qué va a pasar con determinadas estructuras o especialidades que estaban muy fortalecidas en Casa de Galicia, yo creo que eso forma parte de la segunda etapa, Victoria. La primera etapa fue de tratar de llegar a un acuerdo general. Y ahora en esta segunda etapa, cada una de las instituciones tiene la base de datos de médicos de Casa de Galicia, se abre un compás de 45 días para que empiece la selección y la incorporación de especialistas a cada institución. Sí. Y bueno, y es una segunda etapa donde ahí sí, ya como que nos desligamos del actuar conjunto y cada una va a actuar de acuerdo a sus intereses y sus especialidades y requerimientos propios. Bien, pero ¿cuándo se define? Yo digo porque obviamente quienes están padeciendo más este tema, hoy por hoy pareciera ser el cuerpo médico y el personal no médico, porque usuarios, aunque no se hayan ido felices, obviamente, porque nadie quiere desarraigarse de ese lugar que le es conocido y querido, pero bueno, van a llegar a ser atendidos en algún lado. El tema es que no todos los médicos van a terminar trabajando en algún lado. Por ahí vamos bien, ¿no? Se supone que está prevista hasta la bolsa famosa donde van a quedar los que no hayan conseguido. Y está claro que primero son los que dependen exclusivamente de su trabajo de Casa de Galicia, después lo que tenían el no sé qué porcentaje de ingresos, 65. Bien, pero igual van a quedar en una bolsa varios, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla del arreglo... El arreglo priorizó lo que usted dijo, las situaciones más acuciantes. Sí. Hay un primer grado, que son las personas que dependían básicamente del trabajo de Casa de Galicia, y después aquellos que tenían sus ingresos comprometidos en Casa de Galicia por más del 60% de sus ingresos totales. ¿Usted sabría contestarme qué especialidad, o si estamos hablando de cuerpo médico o no médico, es ese primer criterio? ¿Cuántos son y a qué se dedican los que dependían exclusivamente de Casa de Galicia? Mire, en total el primer eslabón, ¿no? Son 158 los que tienen prioridad. Yo tengo 158 especialistas que tienen como único empleo Casa de Galicia, que tienen como único empleo Casa de Galicia, de esos 158 hay 39. En total de 158 comprenden a especialistas que tienen más del 60% de su ingreso. ¿En Casa de Galicia, sí? En Casa de Galicia, y que tienen como único empleo Casa de Galicia y no tienen otra fuente de ingresos, hay 39, de los cuales 15 tienen hijos a cargo, 20 no los tienen, y hay 4 de esos que tienen causal jubilatoria. De todas formas, hay 158 en ese primer eslabón. En ese primer eslabón. Y después tiene 150 más, son 119 más en el segundo eslabón. Y después viene... Así que son, pero son especialistas, médicos especialistas. Estamos hablando de médicos, ahí hay varias especialidades, está determinado por medicina general, odontología, pediatría, hay un montón de especialidades. Estaba pensando con la falta que hacen las especialidades en el interior del país, obviamente. Bueno, no es que vayan a decir, entonces yo me canto ir al interior, sabemos todo lo que eso significa, ¿no? Y los desafíos. Mire, pero qué ironía, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay algunas de las instituciones, por ejemplo, Evangélico, Círculo Católico, tiene sedes en el interior también. Habrá que ver si en las condiciones de contratación... Claro, pero no me va a decir que no faltan especialistas en el interior. Es uno de los grandes problemas. No se lo desconozco. Bueno, sigamos entonces. Ese primer eslabón son 158. Ahí está. Ahí es donde está el primer desafío que empieza ahora y lo tenemos para los próximos 45 días, donde las empresas... van a hacer el proceso de selección y acordar un sistema de trabajo con cada uno de estos especialistas, que no necesariamente ese sistema de trabajo va a ser igual que el que tenían en Casa de Galicia. Las instituciones determinarán la incorporación de acuerdo a las necesidades y la carga horaria que se les puede
suministrar. O sea, que eso de que no exista la rebaja salarial es como imposible. Y es muy difícil porque, fíjese, con el panorama que yo le pinté al inicio, Sí. lo que se terminó conviniendo es que hay una masa total comprometida por estas 5 instituciones de 19 millones de pesos, que ese no es el costo para las empresas, hay que sumarle un 30% más por las incidencias, pero esos 19 millones de pesos que las instituciones, estas 5 instituciones, se comprometieron a destinar a salarios, se reparten entre ellas de acuerdo a la cantidad de usuarios FONASA que recibieron de Casa Galicia. Y con ese presupuesto es que empiezan a incorporar médicos. Cuando se acabe este primer grupo, empezará el segundo grupo, que está pensado que se incorpore después que se resuelva la situación del sanatorio de Casa Galicia. Porque acá hay un punto importantísimo en la negociación que al principio no se visualizaba y que después, afortunadamente, lo entendieron las partes y nosotros lo pusimos desde el inicio. No necesariamente todos los trabajadores médicos tenían que entrar en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque, como le dije, Casa Galicia vendía muchos servicios y esos servicios que vende Casa Galicia están atados a la suerte del sanatorio. Claro. Que vendrá alguien luego en un proceso. O sea, que muchos podrán seguir allí, eventualmente. Exacto. O claro. No necesariamente los tomaremos nosotros nos comprometimos a incorporar este grupo 1 y si no, a pasar al grupo 2 hasta agotar estos 19 millones de pesos. Pero respecto a lo que usted decía, bueno, el resto de los trabajadores, ¿qué va a pasar? Y bueno, el resto de los trabajadores probablemente sean contratados por quien se quede en definitiva con el sanatorio. Y en la negociación tratamos de justamente tener en cuenta ese momento, porque es trascendental para nosotros y para el resto de los trabajadores que quedan en la bolsa. ¿Y en tiempo de cuánto estamos hablando? ¿Cuándo se define lo del sanatorio? Mire, a ver, no es un proceso que yo haya seguido de cerca, por lo que he escuchado, durante el mes de mayo se piensa liquidar ese proceso. Nosotros entendemos que después que se termine el proceso empezarán incorporaciones también de médicos por parte de quien se quede con el sanatorio y nosotros sabremos a partir de ahí, continuaremos con el cronograma de incorporación de médicos. Bueno, Porcaro, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, y ojalá, bueno, pueda haber entendimiento, obviamente... Ojalá que surja lo mejor. Sí, exacto. Obviamente, no hay un ganar-ganar nunca en este escenario, así que... No, pero nosotros hemos sido positivos y creemos que el resultado hasta ahora ha sido muy bueno. Ahora queda la segunda parte de implementación, que es trabajosa, es delicada, pero creo que lo peor ya ha pasado. No hay antecedentes de esto, lo dijo el ministro. No, está claro. En el claro. 2001, los trabajadores del sindicato médico no tuvieron una reasignación como tuvieron los trabajadores de la FUS y bueno, se está haciendo camino al andar, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Que pase muy bien. Buenas tardes. Pepe. Siento como que todos estamos entendiendo un poquito más a raíz de lo que dijo Porcaro, porque la verdad que los 21 especialistas cada 1000 socios, a mí no me decía nada. Si era mucho, era poco. Evidentemente, con lo que él plantea de las otras instituciones, estarían en más del 50%. Por lo tanto, ahí tenemos un tema. Y perdón que no sabíamos, ¿no? No. Y perdón que hable de plan de negocios tratándose de la salud. Yo trato de humanizar la salud, pero tenemos que hablar de números, porque este es un tema estrictamente que está pasando por lo financiero también. Va a ser difícil que esas otras instituciones eleven el número de profesionales, aún con el ingreso de nuevos asociados. Entonces, bueno, si bien es cierto, y él lo decía también Porcaro, que de esos 21 hay un número dentro de lo que era el plan de negocios de la ex Casa de Galicia que estaba destinada a trabajos tercerizados, quizás puedan seguir trabajando cuando el hospital de Millán y Raffo se transforme en otra institución. Y hay algo que me dijo Valeria en el corte, y no se lo voy a robar, pero sí lo quiero decir, porque me parece muy interesante, es por qué no se midió antes qué especialistas iban a estar en qué mutualistas. Así yo, que me atendía con ese especialista, sabía que tenía que ir a tu mutualista y no a esa mutualista. Y no es un tema menor, porque eso seguramente iba a redistribuir un poco la cantidad de afiliados. Lo que pasa es que, claro, no sé si en la práctica eso se podía llegar a hacer. En la práctica no se puede porque vos lo primero que tenés que hacer es asignar a los pacientes, ¿no? Sí, claro. Pero es válido el planteo de Valeria. O sea, el problema es que se va a quedar mucha gente sin su médico. De todas maneras, hay una cosa que habría que tomar en cuenta. O sea, que hay una sola de las mutualistas que absorbe la gente
que está tomando casi el 50% de los recursos médicos. Y esa mutualista es donde la mayor cantidad de gente de Casa de Galicia, la mayor cantidad de pacientes fue. O sea que hay muchas posibilidades de que vayan ahí. Que vayan ahí y que pueda tener a su médico. Eso es para mí lo injusto de todo esto. Creo que habría que preguntarse a la pobre gente de Cima España hace 20 años cuando cerró, esos 25.000 socios que se quedaron sin mutualista y 900 funcionarios que se quedaron sin laburo, bueno, esos sí que tienen derecho a quejarse. Estos también tienen derecho a quejarse, pero por lo menos hubo un sistema sensible que le intentó buscar una solución. Le buscó la solución al 80% de los trabajadores. Hay un 20% que engrosan una bolsa, que es una bolsa preferencial, una bolsa de trabajo preferencial para el sector. El problema lo están teniendo el mundo médico y lo que impacta el mundo médico con los pacientes. Pero está bien lo que tú mencionabas, porque era algo que preguntaba Victoria y para mí también es importante, yo no lo sabía, y es la cantidad de médicos en relación de dependencia que tenían con Casa de Galicia, que era su único trabajo. Sí. Y él habló ahí de cerca de 39. Eso tiene prioridad. Exacto, esos son los que tienen la prioridad. Yo en realidad voy a discrepar con mi querido compañero Pupo. Como siempre. Como casi siempre. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo, a ver, no voy a hacer la evaluación de que esto es buenísimo porque lo que pasó antes fue mucho peor. Volvemos siempre a cuándo fue, quién gobernaba, cuál es el resultado. Yo no tengo la misma alegría que el ministro, realmente. Me parece que habrá sido muy engorrosa la negociación, lo que sea. Acá tenemos 40.000 usuarios que tuvieron que irse a mutualistas a las que quizás no se querían ir, sin la seguridad de si podrían seguir sus tratamientos con sus médicos. La mayoría, personas grandes de edad, porque el perfil de los socios de Casa de Galicia era mucho adulto mayor, y que en realidad se fueron con la incertidumbre de saber con quién iban a seguir su tratamiento, qué iba a pasar con su médico, lo que sea. Me parece que yo no lo evalúo como buenísimo. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con los médicos, que por lo menos por la información a la que yo pude acceder, en realidad el porcentaje médico con respecto a los afiliados que son Casa de Galicia son menores que los que tenían los afiliados de estas mutualistas. O sea, se va a contratar menor cantidad de médicos, esto de las consultas por afiliado, por cantidad de afiliados, que los que tenían los afiliados anteriores a esas mutualistas. O sea, que eso significa que van con un nivel de atención menor en cuanto a la posibilidad de acceder a los especialistas. Porque... Bueno, pero que de hecho en Casa de Galicia estaban muy por encima del promedio y también ahí está parte de la explicación de por qué se hundió como se hundió. Sí, por eso se fundió. En realidad estoy hablando de los números que tienen las mutualistas hoy con respecto a los afiliados que reciben bueno, también y los van a estar médicos peor. que se contratan. Sí, claro. O sea que en realidad van a estar peor que los afiliados de esas mutualistas anteriores o que no son ex Casa de Galicia, que todos sabemos que están en la mínima expresión, además. O sea, no hay ninguna mutualista que tenga demasiada cintura. Bueno, pero eso pasó en todas las transformaciones de la salud. Sistema Integral Nacional de Salud. ¿Le parece mal algo? Las mutualistas atendían 10 personas y pasaron a atender 100. Bueno, ¿te parece mal? Pero ¿no te parece mal que durante el gobierno de Vázquez le hayan dado sí me parece mal. préstamos sí me a un muerto? Parece mal. Lo porque dije le dieron acá, préstamos a algo muerto. Yo te voy a decir una cosa. Yo acá he planteado y he sido de las más críticas con respecto a lo que ha pasado con Casa de Galicia, y además de que estoy muy cercana a la situación con un diálogo permanente con los trabajadores esta gente trata de Casa de Galicia. De salvar una situación. A veces los recursos no dan para todo. Sí, claro pero que están sí. tratando de hacer un esfuerzo para resolver a la mayor cantidad de gente posible. Hay un tema adicional. A ver, la solución ideal sería que Casa de Galicia hubiera seguido funcionando como estaba. Esa hubiera sido la solución ideal, pero es imposible. Como estaba, no. Como estaba, no. No, digo... O sea, bueno, estaba atendiendo hasta a 21 especialistas cada 1000. Por eso, digo, eso era un lujo, eso hubiera sido lo ideal. Ahora, eso era insostenible y por eso estaba como estaba y no sé por qué, de alguna forma, siguió recibiendo dinero y manteniendo una ficción. Porque la salud no puede ser tratada como una empresa pública, creo que en eso... Pero como una empresa cualquiera, digamos. Sí, creo pero que en eso hay de algún consenso, lado tiene que salir el recurso económico para mantener la ficción. Ahora, lo cierto es que se está tratando de dar una solución para que la gente no quede totalmente desamparada, ni los trabajadores ni los afiliados. Ahora, hay una cosa que es real. Más allá que es salud y que no lo podemos ver como empresa y todo lo demás, hay una cosa que es real.
Las cuotas de la mutualista ya no las fija la mutualista. Le vienen dados por la cápita del Sistema Integrado de Salud. Sí. Entonces, las posibilidades que ellos tienen de tomar médicos que ya vienen con un nivel salarial están muy acotadas. Porque si no, ayer murió Casa de Galicia, mañana morirá la nueva. Entonces, es una situación compleja. Yo creo, dentro de todo, que si bien no hay que festejar, por lo menos hay que decir, bueno, van a mantener trabajo, van a tener salud, y es una solución que permite destrabar el problema. ¿No es lo ideal? No, no lo es, pero bueno. Hacemos una pausita y seguimos. Sí. Les recuerdo que en Vía Confort, más que un sale, tienen una VIX.